Familia, ¿qué tal? Es momento de pasar ahora a nuestro análisis bíblico. El día de hoy nos acompaña el pastor Rodrigo Bravo, pastor amigo ya de esta casa que ha estado en muchos análisis con nosotros y es un honor aprender también de él, el pastor doctor Sergio Anaya y también el licenciado Pipe del Castillo. Bienvenidos y tengamos que aprender lo que tengamos que aprender. Bueno, pues bienvenidos a todos, estamos muy contentos de estar otra vez en estos análisis. Ahora me siento honrado de ocupar esta silla, es la silla papal de esta casa casi. No, pero estamos muy contentos. Bienvenido, doctor Sergio Anaya. Gracias, mi querido Pipe. Bienvenido, pastor Rodrigo. Gracias, Pipe, Dios te bendiga. Pues estamos contentos porque estamos arrancando, ¿verdad?, esta temporada en este tiempo, este año. Creo que es una oportunidad de poner a Dios en primer lugar. Hemos estado aprendiendo acerca de eso y el día de hoy queremos hablar de un tema que yo creo que nos va a bendecir a todos, porque vemos que el corazón de Dios es bendecirnos. Vamos a hablar de la generosidad. Vamos a hablar de cómo es que Dios es generoso, sí, y que nosotros también tenemos que aprender a ser generosos. Entonces nos gustaría que pudiéramos analizar un pasaje, ¿verdad?, que está en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a leerlos y vamos a poder platicar un poquito acerca de esos, ¿verdad? Entonces le quiero pedir al pastor, el doctor Sergio Anaya, ¿verdad?, que nos pueda dirigir o nos pueda leer 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6, si quiere, al 7, y el pastor Rodrigo nos puede leer del 8 al 10 y platicamos, ¿va? Muy bien, del 6 al 9, ¿verdad? Al 6 y 7 y el pastor. Ok, 6 y 7. Sí. Dice la Biblia: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8 al 10 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Muy bien, excelente. Yo creo que ese es un pasaje muy conocido que nos anima precisamente a ser generosos, porque dice el versículo 6: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Doctor Sergio Anaya, ¿qué principio, qué puede comentarnos acerca de estos versículos? Bueno, de entrada, para todos los que nos ven, y saludamos a todos los que nos ven y escuchan en este análisis, creo que es importante entender el que nosotros podamos definir de qué naturaleza somos. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos un cambio de naturaleza, es decir, somos regenerados. Y en esa regeneración, que es básicamente lo que significa es eso, cambiar de naturaleza, tomamos la naturaleza de Dios. Todos sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado obviamente afectó y pervirtió toda esa imagen y toda esa naturaleza. Entonces ahora somos nuevas criaturas. Ahora dice la Biblia que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque la naturaleza de Dios ahora es nuestra naturaleza. Y por lo tanto, las características que hay en la naturaleza de Dios tienen que comenzar paulatinamente a reflejarse como un fruto en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos a Dios como ejemplo en la naturaleza de generosidad, en la naturaleza de dar, en la naturaleza de hacerlo, como hemos algunas veces mencionado, darnos lo mejor. O sea, Dios no envió a un ángel con un ala rota que no le servía, que ya lo tenía ahí en una bodega guardado, ¿verdad? Nos envió lo mejor que Él tenía, nos envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y obviamente la segunda persona de la Trinidad, con quien había compartido la eternidad, y lo hizo por amor a nosotros, porque esa es su naturaleza. Ahora, regresando ya o tomando en cuenta este principio,
entramos a la dimensión ya de aplicarlo en la vida cotidiana, ahora sí en un principio espiritual que aplica para todo. Porque lo que está mencionando el apóstol Pablo es un principio natural. O sea, si yo soy agricultor y tengo una semilla y siembro una semilla, pues voy a cosechar lo que multiplicadamente una semilla me da. Pero si soy agricultor y siembro muchas semillas, entonces voy a cosechar lo que multiplicadamente muchas semillas me dan. Es decir, el 1000% de cero es cero. Entonces, si yo no siembro nada, pues obviamente sería una, perdonen la palabra, torpeza pensar que voy a cosechar y que lo voy a hacer abundantemente, ¿no? Entonces, este es un principio físico que lo que está haciendo el apóstol Pablo, escritor de esta carta, nos está trasladando a lo espiritual para que entendamos que así como funciona ese principio que Dios estableció en la naturaleza, también en lo que representa la vida espiritual aplica perfectamente, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno porque Dios deja la naturaleza para enseñarnos principios espirituales, como en este caso el principio de la siembra y la cosecha, que es lo que básicamente nos está comentando. El apóstol Pablo lo trasladó a un plano donde lo pudiéramos entender todos, ya que es algo que lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos experimentar. Pastor Rodrigo, hablando del tema de la generosidad, ¿cómo se ve reflejado desde su perspectiva, verdad, este tema, verdad, en estos versículos, en estos primeros versículos que estábamos analizando? Bien, un saludo a toda la audiencia. Algo que comentaba el doctor Anaya, ¿verdad? Es que en cuanto a Jesús, pues Jesús fue una semilla del Padre, ¿verdad? El Padre es el más grande dador del universo y Él dio una semilla para demostrarnos el poder que tiene la generosidad. O sea, el Padre mismo nos enseña el poder de la generosidad, el poder de la siembra y la cosecha. Él entregó un hijo y a cambio ha cosechado millones de hijos a través de los tiempos. Sí. Tú eres salvo, tú conoces a Dios, resultado de una siembra del Padre. Tú eres la cosecha de Dios para este tiempo. Entonces, cada uno de nosotros somos una cosecha viva, resultado de una siembra que el Padre hizo en la cruz del Calvario. Cristo es la semilla incorruptible, ¿verdad?, que fue plantada por nosotros en la cruz del Calvario. Bajo ese principio, el apóstol Pablo escribe y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente segará. O sea, cuando Pablo escribe esto, está hablando acerca de la semilla. ¿Por qué lo escribe de esa manera? Para enseñarnos un poco del poder que hay en el dar. Y el apóstol Pablo llama a las ofrendas semillas, a las semillas ofrendas, para enseñarnos el poder de la multiplicación, el poder que tiene una semilla para producir y multiplicar de acuerdo a su genética. Entonces el apóstol Pablo nos dice: pero esto digo, el que siembra. Cuando dice esto el apóstol Pablo nos está diciendo que la siembra es algo personal. Por ejemplo, mi semilla no controla las cosechas que tú levantas. Mi semilla no controla las cosechas del doctor Anaya. Tu semilla tampoco controla las cosechas mías, ni las semillas de él controlan las cosechas mías. O sea, el sembrar es algo personal, es tú y Dios. Entonces, de alguna manera, lo que Pablo nos enseña, que cada uno tiene la responsabilidad y la bendición de poder sembrar y poder cosechar, que es algo personal, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos la semilla en nuestras manos. ¿Por qué? Porque semilla es todo lo que ya Dios te ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio es semilla, oración es semilla, bendecir a alguien con una palabra es una semilla, evangelizar a alguien es plantar una semilla, dar hacia las necesidades de otros es una semilla, ropa es semilla, calzado es semilla, comida es semilla, dinero es semilla. Entonces todo gira en torno a la semilla en el reino. Jesús dijo que si tuviésemos fe como una semilla de mostaza. ¿Y por qué dijo como una semilla? Porque una semilla es algo que se planta, se produce y se multiplica. Lo que nos está diciendo que todo en el reino opera a través de la siembra y la cosecha. Estamos bajo esa ley de retribución o ley de reciprocidad, la siembra y la cosecha. Wow. Entonces, me encanta cómo lo pudimos trasladar, ¿verdad? Dios es el primer y más grande dador. Él dio a Jesús, ¿verdad?, como una semilla, como un hijo, sembró un hijo,
cosechó muchos hijos, y luego el apóstol Pablo lo traslada, lo aplica y nos enseña precisamente eso. O sea, y me encantó mucho lo que usted comentaba, que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado es una semilla. Fíjate que aquí hay algo muy interesante que decía el pastor, que me recordó y de alguna manera me volvió a la mente. Es el entendimiento, precisamente hablando del tema de las semillas, que toda semilla tiene género. Y él hablaba muy atinadamente de eso, ¿verdad? A veces nosotros pensamos en semilla y solamente pensamos en dinero, ¿no? O pensamos en una semilla que tiene que ver con una cuestión económica, y que sí, principalmente el apóstol Pablo aquí lo está aplicando, ¿verdad? Pero nos está enseñando, como decía el pastor, un principio, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que la generosidad tiene que ser en todo, en nuestro tiempo, la generosidad en nuestro servicio, la generosidad en nuestras finanzas, la generosidad en lo que representa la misericordia, la generosidad. Entonces, cada uno de nosotros todos los días estamos sembrando semillas. Sí. A lo mejor ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y son con diferente género, porque eso es lo padre que Dios nos permite, vamos a decirlo así, en esa libertad que nos da de poder definir cuánto y qué tipo de semilla vamos nosotros a sembrar. O sea, Él no lo determina, o sea, Él determina el principio de la multiplicación, pero nos da la capacidad de poder a nosotros definir cuánta semilla voy a sembrar y de qué género la voy a sembrar, ¿no? Entonces, Él va a respaldar el principio, pero nosotros tenemos que ponerle esa voluntad, donde lo hacemos con generosidad, como mencionaba el pastor, y con el entendimiento de que cada una de esas semillas se va a multiplicar. Y yo creo que eso a mí me lleva a reflexionar que no todas las semillas que sembramos a veces son buenas, ¿no? Hay que saber sembrar buenas semillas, porque luego en la vida cosechamos o estamos experimentando cosas que son consecuencia de semillas malas decisiones, malos actos que hemos sembrado durante mucho tiempo. Entonces la manera de cambiar lo que estamos cosechando es cambiar lo que estamos sembrando, ¿verdad? Pero me gustaría, Pastor Rodrigo, que nos pudiera aclarar un poquito, porque también es un comentario que se me hizo muy bueno, que las ofrendas son semillas, pero a veces puede haber un poquito de confusión en qué es el diezmo, qué es una ofrenda, qué es una primicia, qué es una promesa, porque todos estos aspectos de generosidad, de dar, están reflejados en la palabra, pero a veces no entendemos la diferencia entre cada uno de estos, y todos yo creo que están englobados precisamente en el principio que leíamos: el que siembra escasamente cosechará, y el que abundantemente siembra, abundantemente cosechará. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esto para que la gente y todos los que estamos aprendiendo ahora podamos tener claridad? Bien, una de las cosas que debemos de cuidar, y esto debemos de cuidar la genética, la cantidad y la calidad de la semilla, porque eso va a determinar de acuerdo a la cosecha que recibimos, ¿verdad? En cuanto a lo que el apóstol Pablo habla de las ofrendas, ¿qué diferencias hay entre otras formas de dar en cuanto a la mayordomía, cómo administramos lo que Dios nos ha confiado en cuanto a diezmos, ofrendas, promesas y primicias? Entonces, la palabra nos marca 4 formas de dar en toda la Escritura. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla acerca de diezmos, nos habla acerca de ofrendas, de promesas y de primicias. Entonces, son 4 formas de dar, 4 formas de recibir. Lo que dice Lucas 6:38, habla de 4 medidas de dar. Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. Entonces está hablando de 4 medidas o 4 formas de dar, 4 maneras o medidas de recibir, ¿verdad? Tiene que ver en la vida de cada creyente con milagros de provisión, milagros de restitución, milagros de multiplicación y milagros de promoción, ¿verdad? Entonces son 4 formas de dar en las cuales nosotros administramos todo aquello que Dios nos ha confiado. Y digo, me gustaría, para poder traer un poquito más de claridad, si pudiera definir brevemente, a lo mejor yo sé que los temas son muy abundantes como para hablar de ellos, pero ¿cuál es la diferencia, o cómo pudiéramos diferenciar prácticamente una ofrenda, un diezmo, una promesa, una primicia? Porque a veces podemos confundir y dar diferentes cosas, ¿verdad? Y pensar que estamos diezmando y realmente estamos dando una semilla, o pensar que estamos dando una primicia pero realmente es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque todo esto se aplica en base a estos principios que estamos leyendo el día de hoy.
Bien, vamos a definir primero lo que es en sí, lo que es diezmo y lo que es ofrenda, ¿verdad? El diezmo es la primer décima parte de todo lo que percibimos, todo lo que llega a nuestras manos, la primer décima parte es con la que honramos al Señor. Esa es una primicia parcial. ¿Por qué parcial? Porque es la primer décima parte de todo lo que llega a nuestras manos. Y la ofrenda es algo que usted propone en su corazón. El diezmo se puede medir, porque en el diezmo nadie da más, nadie da menos. O sea, Dios es justo en cuestión del diezmo, a todos los mide con la misma vara. Alguien puede decir, bueno, es que yo di 5,000 de diezmo, sí, pero Dios te bendijo esa semana con 50. Yo di 2,000, sí, Dios te bendijo con 20. Yo di 500, Dios me bendijo con 5,000. Entonces, en el área del diezmar, Dios mide a todos con una misma vara, en el sentido de que nadie da más, nadie da menos, todos dan el primer 10% de lo que perciben. Y en cuanto a la ofrenda, tiene que ver un aspecto más de la gratitud y la generosidad, ¿verdad? Porque en la ofrenda no se puede medir, es de acuerdo a la gratitud y a la generosidad del corazón de cada creyente. Ya. Entonces eso se aplica todavía más al aspecto de la generosidad. Me gusta porque esto nos está ayudando a clarificar y que tengamos bien en claro estos principios. Ahora, continuando con el análisis, porque si no nos podemos quedar aquí y irnos, ¿verdad? Pero dice el versículo 7, que yo creo que es algo que nos reta a todos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí, ahí estamos hablando que Dios no solamente ve lo que damos, sino la actitud con la que lo damos, ¿no? O sea, ya está hablando obviamente decía el pastor, de la gratitud, del agradecimiento, porque ya cuando yo le doy a Dios el diezmo, el 90% que queda, Dios a través de la mayordomía me da la libertad de administrarlo. Y entonces lo primero que alguien entendido tiene que hacer con el 90% restante, yo no puedo hacer nada, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero mucha gente dice, bueno, es que yo el diezmo se lo doy a los pobres, o yo el diezmo se lo doy a la tal fundación. Eso no es, el diezmo es al alfolí, es para Dios y no hay forma de cambiarlo, ¿no? Y la ofrenda, hablando específicamente del 90% restante, tiene que ver ya, bueno, específicamente dos aspectos que yo considero: qué tan agradecido estoy con Dios y qué tan prosperado estoy por Dios. Porque obviamente yo conozco gente, o inclusive he tratado de algunas veces de practicar, que alguien ha entendido que lo que, como decía el pastor, la ofrenda es una semilla, puede llegar inclusive a entender que la ofrenda puede ser mayor o debería ser mayor que el mismo diezmo, o por lo menos proporcional a. ¿Por qué? Porque el diezmo es un pacto. El diezmo hace que Dios reprenda al devorador, el diezmo hace que haya alimento en su casa, el diezmo hace que se abran las ventanas de los cielos. Es decir, al reprender al devorador, el diezmo hace que en ese pacto Dios me proteja, me cubra de accidentes, de robos. Pero ya la ofrenda es esa semilla que no tiene límite. Yo puedo decidir dar más del 10% de esa semilla, y obviamente entiendo que la motivación por la que la voy a dar es por gratitud, agradecimiento, y que entiendo que esa semilla se va a multiplicar. Entonces, por eso dice, no den con tristeza, ni por necesidad. Es decir, no es, pues ni modo, tengo que dar mi ofrenda, porque ahí viene el del botecito, ¿no? O pues, me están viendo, me ¿no? están viendo, o meto la mano así como que le echo algo, pero no le eché nada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tengo 29 años de pastorear, no me digan que no sucede. He visto todo en las mejores familias, ¿verdad? Entonces no es con tristeza, o sea, no es de chispas, ya llegó la hora de, no, como si estuviera yo viéndolo como una pérdida, como algo que me produce luto, duelo, o pues ni modo, le tengo que dar a Dios, es una obligación o un compromiso. Y luego dice, ni por necesidad. Es decir, mi actitud debe ser de honra a Dios y de reconocimiento. No es, Dios, te estoy dando, pero acuérdate, porque mañana yo ya quiero el doble o quiero el triple, entonces te estoy dando por el interés de que tú me beneficies. Entonces, ciertamente, amados, Dios es bueno y nos va a bendecir, pero no puede ser así como queriendo torcerle el brazo a Dios de, mira, estoy dando, ¿no? Tú sabes que tengo mucha necesidad, y si no me das mañana, entonces pues yo ya no vuelvo a dar, porque entonces no se vale, esto no funciona.
que lamentablemente algunas personas pueden llegar a utilizarlo así como un hecho mágico, ¿no? Ya di hoy 10 pesos y ya estoy buscando mañana que 1,000,000 de pesos me caiga en la lotería, ¿verdad? Pues obviamente no es por ahí, ¿verdad? No, sí, claro. Y bueno, eso me lleva a una pregunta que me gustaría, Pastor Rodrigo, que nos pudiera responder. ¿Puede ser que alguien sea generoso con una mala actitud? Y también, ¿será que Dios bendiga a alguien que es generoso con una mala actitud? Porque ahorita el doctor Anaya nos estaba diciendo que puede alguien dar, ¿verdad? Y puede incluso dar generosamente, ¿verdad? Porque quiere aparentar, porque quiere quedar bien, porque lo que sea. ¿Será que Dios bendice también a ese tipo de acciones, ¿verdad? ¿O qué puede comentarnos al respecto, ¿verdad? Ok, segunda de Corintios 9:7 dice cada uno de. O sea, es un mandato, ¿verdad? Nuevamente entramos en el plano de que es algo personal. No dice, bueno, en el 6 que leímos dice el que siembra, no dice los que siembran, es personal. Y acá nos dice también cada uno de. O sea, el dar es algo personal, ¿verdad? Es tú y Dios, dice cada uno de. No dice cada uno retenga, cada uno ahorre. Está hablando Dios, enseñándonos el principio para ser bendecidos. Dice cada uno de, y luego dice como propuso en su corazón. O sea, toda ofrenda proviene de la intención del corazón, porque al final no es lo que damos ni cuánto damos, sino el cómo lo damos, y el cómo proviene de la intención del corazón. Toda ofrenda proviene de la intención del corazón, dice la palabra. Cada uno de como propuso, cada uno de con propósito desde el corazón. Siempre hay un propósito cuando damos para la obra de Dios. El primer propósito es porque amamos a Dios. El otro propósito es porque el reino se extiende a través de la generosidad del pueblo. Y otro propósito más es porque es la manera en que Dios bendice a su pueblo con cosecha. Entonces, tiene que haber un propósito correcto. Ahora, tenemos que entender que en la siembra siempre va a venir una cosecha, y la cosecha siempre viene multiplicada. Alguna vez alguien escuché decir un dicho bonito que parece espiritual, parece bíblico, pero no es ni lo uno ni lo otro. He escuchado gente que dice, bueno, yo doy, pero yo no espero recibir. Es como si tú eres un agricultor y siembras 10 hectáreas de maíz y le dices al otro agricultor, oye, sembré 10 hectáreas, pero yo no espero ninguna cosecha. O solamente que esté loco le patine el coco, ¿verdad? Pero si usted siembra en Dios y que Dios le dio promesa y le dio poder a la semilla, porque Dios le ha dado vida, poder, autoridad a las semillas de producir y multiplicar de acuerdo a su genética. Entonces tenemos que confiar y tener una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Tener fe que si plantamos una semilla, fiel es el que prometió y vamos a levantar una cosecha. Algo que debemos de entender. Mucha gente tiene que entender que cuando da para la obra de Dios, usted se lo está dando a Dios, pero no entremos en el plano de que no habrá sido mi emoción la que me ganó, o no habrá sido el diablo el que me movió. El diablo nunca te va a mover a dar ni siquiera un peso para la obra de Dios. Quien mueve a la iglesia a dar es el Espíritu de Dios. Generosidad es tener la genética, la esencia, la presencia de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos mueve a dar liberalmente para la obra. Bueno, pues yo creo que eso nos bendice, porque a veces todos llegamos a tener esas dudas, ¿no? Ay, ¿será que el diablo me está moviendo para dar? No, y realmente es Dios el que nos está impulsando a apoyar su proyecto. No, y su créeme obra. que digo, para los que nos están viendo, el diablo nunca te va a impulsar a dar, eso sí te lo aseguro, ¿eh? No está en su naturaleza el que seas generoso. Y es que eso nos bendice, porque nos da descanso y nos quita esa duda que luego se presenta en muchos, porque ya cuando das, luego viene la lucha, los pensamientos, y si no fue Dios, y si esto, y si lo otro, y empieza toda esa batalla que nos quiere hacer perder el gozo de dar. Ahora, yo quiero comentar rapidísimo algo, porque aunque así fuera, yo sé que hay gente que entra, Pipe, pastor, en esa duda, ¿no? Hijo, a lo mejor me emocioné porque escuché la palabra y sentí re bonito. Digo, yo lo acabo de vivir con una familia, acabo de predicar unas cosas y la familia llegó al final a decirme pues que Dios quería saber si era Dios o era su emoción, el responder a esa. Vamos a suponer que es la emoción. Vamos a suponer que una persona se emocionó y le dio a Dios. O sea,
Dios no va a decir, como fue tu emoción, entonces ya no te voy a bendecir. O como fue tu emoción, entonces yo ya no voy a honrar esa semilla o esa honra, ¿verdad? Que tú estás dando, ¿no? O sea, a lo que voy es, aunque fuera nuestra emoción, Dios va a cumplir su promesa y su palabra y nos va a bendecir. Entonces, quitémonos como esa duda de no, entonces fue mi emoción y entonces pues ya la regué porque entonces ya perdí. O no, nada de lo que demos para Dios, dice la Biblia, o lo que hagamos para Dios será en vano. Sí, porque al final volvemos a lo mismo, que es lo que tocábamos en el principio. Al final, si fue la emoción, que no, obviamente ya platicamos que no es una emoción, al final el principio de la siembra y la cosecha se va a cumplir porque es un principio. Ahora, para seguir avanzando, a mí me llama la atención una frase que dice ahí, que dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces puede surgir una pregunta: ¿será que Dios no ama al que no da con alegría? ¿Será que, o sea, qué onda con los que dan con tristeza o los que dan por necesidad? Ok, algo que tenemos que entender, que siempre que somos movidos a dar, ¿verdad?, de parte de Dios, las emociones van a estar mezcladas a través de la semilla. ¿A qué me refiero? La palabra dice que no demos con tristeza. La tristeza es una actitud del corazón, pero una actitud incorrecta para darle a Dios, porque ¿cómo nos va a provocar tristeza darle a un Dios tan bueno? ¿Verdad? Por un lado. Por el otro dice que no demos por necesidad. Cuando dice que no demos por necesidad, no se refiere a que no demos cuando hay una necesidad, que no demos a los que tienen necesidad, porque si algo Dios cuidaba eran los pobres en el Antiguo Testamento. Dios mandaba en el Nuevo Testamento a la iglesia a cuidar de los pobres, que era el grupo que abarcaba viudas, huérfanos y extranjeros en necesidad en nuestra tierra. O sea, ese era un grupo sagrado para dar y para ayudar de parte de Dios. Así que lo que nos está diciendo, que no demos por necesidad, no demos mirando el entorno, la situación. Porque si ahorita tú miras el entorno, las noticias, los que escuchas, te va a decir: retiene, no des, viene un año difícil. Pero la palabra tenemos que dar mirando no a la necesidad, sino mirando a la promesa de la palabra, mirando a Cristo, lo que Cristo promete para nosotros. Wow, es que eso también es muy práctico, muy bueno también, porque nos ayuda a entender que no nos dejemos guiar por nuestro entorno, por nuestro contexto. Yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, o que la trato de aplicar, que las circunstancias no pueden determinar mi generosidad, ¿verdad?, para Dios, para su obra. Y yo creo que aquí entraríamos en un análisis muy interesante para quienes nos están viendo y obviamente podamos meditar en ello, porque creo que eso nos ayudará a terminar de aterrizar esto que con tanta riqueza nos da la palabra. Analicemos un momento, familia, ¿con qué actitud Dios envió a Jesucristo? O sea, mi pregunta sería: ¿ustedes creen que Dios envió a Jesucristo con tristeza? ¿Ustedes creen que Dios envió a Jesucristo por necesidad? Entonces, bueno, sí, había una necesidad en nosotros, pero no, él no tenía, porque a veces pensamos así como que Dios se sentía muy solito en el cielo y necesitaba unos monitos y mejor envió a Jesucristo para que ya estar acompañadito, ¿verdad? Entonces, la naturaleza y la motivación que llevó a Dios, y lo dice la Biblia en el versículo más famoso de la Escritura, que es Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, y ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a decirlo así, actitud que tiene que acompañar a la generosidad, pues es el amor, porque es lo que acompañó, vamos a decirlo así, a Dios, al Padre, al enviar a Jesucristo. El amor por nosotros para dar. Y así lo dice literalmente: amó que nos ha dado. No dice amó que nos ha prestado, que de alguna manera pues ya ni modo, o peor es nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde esa perspectiva analizamos la naturaleza de Dios, que ahora es nuestra naturaleza, pues entonces nuestro interés debe ser: Señor, ¿cómo puedo yo, pues no puedo usar la palabra copiar, pero sí imitar esa naturaleza que tú tienes, que hoy está en mí, a la hora de dar, ¿no? Y de hacerlo no con tristeza ni por necesidad, sino por amor a Dios, amor a la obra
y amor obviamente a todo lo que Dios con mucha gracia y favor ha hecho por nosotros, ¿no? Sí, eso me recuerda que, bueno, el nivel más básico para poder dar es el amor. Si alguien ama, siempre va a dar, ¿verdad? Entonces es imposible separar el uno del otro, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Si el esposo ama a la esposa, pues le va a dar para sus necesidades, no solamente para los gastos de la casa, sino para sus necesidades, para ella, para que tenga, etcétera, porque un reflejo del amor es el dar. Entonces pudiéramos decir que si no estamos dando con generosidad, con alegría, estamos dando con tristeza, estamos dando por necesidad, es porque realmente no amamos a Dios o no lo amamos como deberíamos amarlo, y debemos crecer en esa actitud, en ese reflejo, en esa manifestación de amor. Necesitamos conocerlo aún más para poder llegar a darle como realmente se tiene que dar. Un comentario final porque el tiempo ya se nos está yendo. No me digas tan rápido. Ahora sí se va rápido. Ya entiendo a mi padre cuando dice eso, ¿verdad? Que se nos está yendo el tiempo y el tiempo no nos ayuda. Vamos a seguir hablando en el próximo análisis un poquito de esto, ¿verdad? Pero, pastor, un comentario final para poder cerrar lo que estamos hablando, y también luego el pastor La Anaya. palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, no todo, escuche bien, no todo el que da ama, pero todo el que ama termina dando y haciendo algo por los demás, ¿verdad? Porque una expresión de amor es dar, ¿verdad? Entonces todo el que ama, tú puedes decirle a tu esposa, te amo, pero si nunca has cuidado de ella, si nunca has provisto, pues realmente no funciona así de acuerdo al principio de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio, su amor lo movió a dar. Y luego dice acá en Corintios, dice que demos a Dios porque Dios ama al dador alegre. No dice que Dios ama al tacaño, no dice que Dios ama a los que dan de mala gana, dice que ama al dador alegre. Pero allí está hablando de un amor especial, un cuidado personal de Dios para los que dan, para los que invierten en su obra a través de diezmos, ofrendas, promesas, primicias. Todo el que cuida de la obra de Dios, Dios tiene un cuidado especial con él. Wow. Sí, porque Dios ama a todos, Dios ama al mundo, nos amó en pecado, nos amó siendo enemigos, pero tiene un amor especial, un cuidado especial en aquellos que dan alegremente para Él y para su obra. Wow. Fíjate que eso nos lleva, digo, para cerrar esto, lo que menciona el pastor me llamó la atención porque ahí entra un aspecto que muchas veces confundimos la gimnasia con la magnesia. Nosotros entendemos el principio de la gracia es un don inmerecido, pero ya el favor de Dios tiene otra connotación. Entonces la gracia podemos decir, la podemos utilizar todos, cualquier persona, ¿verdad? Cristiana y bueno, no cristiana no, ¿verdad? Porque necesita misericordia antes que gracia, ¿verdad? Pero ya estaríamos en temas teológicos y eso, por eso te hace falta más espiga, pero es otro tema. A lo que yo voy es que el favor ya tiene que ver con llamar la atención de Dios. Y una persona generosa literalmente logra eso, llamar la atención de Dios, porque Dios, como bien claramente sabemos, lo dice Hebreos, no hace acepción de personas, pero no estamos hablando de acepción, estamos hablando de lo que halló Noé, lo que halló José, lo que halló Abraham. ¿Sí me explico? Que digo, estaba Lot también, pero ¿por qué tuvo más favor Abraham que Lot? Por la actitud de Abraham, de generosidad, no, la actitud de Lot fue todo lo contrario, fue de avaricia, de codicia, de enriquecerse, de ver y decir yo me voy aunque a mi tío le toque lo más gacho, ¿verdad? Entonces Dios ve el corazón y al ver el corazón, su expresión de cuidado, su expresión obviamente de atención, su expresión de favor hacia una persona generosa sí es diferente, y eso no tiene que ver con que Dios haga acepción de personas, sino con que literalmente hay una retribución a todo lo que nosotros hacemos de parte para Dios y de parte de Él, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender por qué dice Dios ama al dador alegre, porque obviamente es la persona que llama más su atención, ¿no? Digamos, el ser generosos nos vuelve notables en el reino de los cielos. Esa sería la forma en que yo cerraría. Wow. Pues qué impresionante tiempo hemos tenido, muy enriquecedor, hemos aprendido mucho. Y bueno, ahora lo más importante no es quedarnos con todo lo que aprendimos, sino vivirlo, ser generosos, dar, ¿verdad? Y yo concluiría que pudiéramos decir en esta hora,
demos con generosidad y cuidemos la actitud con la que estamos dando, porque no se trata de dar por dar, sino cómo damos, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos orar y no se desconecten, porque a continuación vamos a orar, ¿verdad? Una parte importante de nuestra gratitud, de nuestro amor a Dios, es unir nuestro corazón al de Él orando, que nuestros labios, que nuestras palabras se alineen a lo que Dios quiere que declaremos. Por eso oramos, hemos aprendido y ahora vamos a orar. Pero vamos a despedirnos de esta sesión orando. Pastor Rodrigo, ¿puede orar por nosotros, por todos los que también están sintonizando, viendo esta transmisión, esta enseñanza? Oramos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que está viendo esta transmisión. Declaramos que sus ojos espirituales hayan sido abiertos a través de esta enseñanza. Y Padre, que el espíritu de favor venga sobre ellos en la medida que ellos te honran, Padre. Y tu palabra dice de Israel que habían estado trayendo los ciegos, los cojos, los dañados, y que luego querían orar por el favor. Pero Padre, sabemos que el favor está conectado a la generosidad. Así que te damos gracias porque hay un pueblo generoso, un pueblo que va a poner en práctica estos principios y va a haber puertas abiertas. Padre, gracias por la palabra que ha sido sembrada, que es una semilla y va a llevar fruto en el corazón de cada creyente. Amén. Amén. Pues no se desconecten, vamos a orar y vamos a dar.